Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al primer fin de semana de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Probados y aprobados por Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción a las Epístolas de Pedro. Día sábado, leer con oración. Pedro, apóstol de Jesucristo a los peregrinos, escogido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Repetimos: Pedro, apóstol de Jesucristo a los peregrinos, escogido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Título del día: Los destinatarios de la epístola, extranjeros y peregrinos. Pedro dirige su primera epístola a los escogidos, peregrinos de la dispersión, que son los judíos que vivieron temporalmente como extranjeros en las naciones gentiles, como resultado de la primera persecución de la iglesia en Jerusalén. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dispersión o diáspora son términos familiares entre los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo. Creo que por negar, perseguir y matar al Señor Jesús, como consecuencia, terminaron perdiendo su territorio. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron dispersos por todo el mundo. Solo en 1948, la nación de Israel fue restaurada y la dispersión pudo llegar a su fin. También podemos aplicar este ejemplo a la iglesia, que vive en la tierra como peregrina. Vivimos como extranjeros, no somos del mundo. No echemos raíces en el mundo buscando bienes y patrimonio, porque nuestra patria no está aquí. Somos como Abraham, que peregrinó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Debemos aprender a vivir en tiendas y no a construir mansiones y palacios. Mientras vivamos en la tierra, nuestro hogar debe ser acorde a nuestras necesidades. Lo importante es que nuestro corazón no esté en la búsqueda de los bienes terrenales. Incluso nuestro cuerpo exterior es transitorio, porque nuestro verdadero ser está en nuestro interior. Además de peregrinos, extranjeros, también somos escogidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es la elección? La elección de Dios es su decisión. Al crear el universo, Dios hizo todo según su voluntad, su preferencia, ya que tiene derecho a elegir. La epístola a los Efesios también describe nuestra elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, filiación, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Si usted es un escogido, significa que fue elegido antes de la fundación del mundo. La elección es selección. Entre millones y millones de personas, Dios nos eligió en Cristo. Si quiere ganarse la lotería, quiero decirle que de hecho ya ganó la lotería de Dios. Usted es un escogido, un elegido. Alabado sea el Señor. Efesios registra además que Dios nos predestinó. No solo fuimos seleccionados, sino que Dios nos escogió para darnos un destino,
la filiación. La filiación no es sólo para hacernos hijos, sino también para hacernos herederos de la herencia del Padre. No seamos mezquinos buscando las cosas de la tierra. Dios nos regeneró como hijos y quiere hacernos hijos maduros. Seremos herederos de Dios y compartiremos la herencia con Cristo, siendo coherederos con Él. Romanos capítulo 8, versículo 17. El apóstol Pablo escribe además: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 16. Fuimos escogidos porque Dios mostró su misericordia hacia nosotros. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Romanos capítulo 9, versículos 18 al 24. Amado lector, usted es un bendecido, porque fue elegido para ser un vaso de honra, para recibir la herencia del Señor. ¡Qué hecho tan maravilloso! Y el texto del capítulo 11 de Romanos aclara aún más. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Versículos 11 al 14. Muchos cristianos, incluso entre nosotros, entendían la elección según la interpretación de Calvino, quien sostenía que la elección de Dios depende solo de su misericordia, en la que el hombre no tiene ninguna participación. Este principio puede llevarnos a pensar que ni siquiera necesitamos predicar el Evangelio, porque quien fue elegido por Dios automáticamente será salvo, y quien no fue elegido no será salvo. Esto conlleva la pasividad en la iglesia, lo que no coincide con el discurso de Pablo en Romanos. Vemos que él quería incitar a los judíos a celos, para ver si podía salvar a algunos de su pueblo. Esto nos muestra que una cosa es la elección y predestinación de Dios, y otra cosa es tener la actitud de querer que las personas sean salvas a través de nuestra predicación, como la que tuvo Pablo hacia los judíos. Pablo quería, de alguna manera, que los judíos se salvaran, ya fuera por sus acciones o por su predicación. Por tanto, hay una influencia humana en la predicación del Evangelio. Luego hablaremos más
sobre la relación entre la elección de Dios y la acción humana. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.